My last name is Lee. Bruce Lee. En la China convulsa de la posguerra, entre calles polvorientas y un país que intentaba reconstruirse, nació un niño destinado a convertirse en una leyenda del cine de acción. El 3 de julio de 1946, en el condado de Mei, provincia de Guangdong, vino al mundo Bolo Yeun, hijo de una familia humilde. Nadie podía imaginar que aquel niño de mirada firme terminaría siendo conocido en todo el planeta como la Bestia del Este. Desde muy pequeño, Bolo mostró una fortaleza física fuera de lo común. Pero no era solo fuerza. Había disciplina, determinación y una voluntad inquebrantable. A los 10 años comenzó a entrenar artes marciales, buscando maestros, absorbiendo estilos y perfeccionando técnicas con una obsesión casi silenciosa. Mientras otros niños jugaban, él moldeaba cuerpo y espíritu. En 1962, su vida cambió para siempre cuando se trasladó junto a su familia a Hong Kong. Aquella ciudad vibrante, llena de neons y oportunidades, sería el escenario donde comenzaría su transformación. Durante el día trabajaba para sobrevivir, por las noches entrenaba sin descanso. Artes marciales. Pesas. Culturismo. Repetición tras repetición. La cultura física comenzaba a crecer en Hong Kong durante los años 60, y el joven Bolo pronto destacó entre todos. Con apenas 1,68 metros de altura, poseía un físico impresionante, compacto y poderoso, capaz de eclipsar a hombres mucho más altos. Durante 10 años consecutivos ganó el título de Mr. Hong Kong. La prensa y el público comenzaron a llamarlo el Hércules chino. Pero el destino tenía planes aún mayores. En 1969, tras conquistar otro campeonato de culturismo, fue descubierto por el célebre director de artes marciales Chan Che. Fascinado por su presencia física, lo invitó a unirse a la legendaria compañía cinematográfica Chow Brothers. Un año después, Bolo debutó en la gran pantalla. Durante la década siguiente apareció en numerosas películas de artes marciales como Double Scorpion, The Evil Man, The World's First Punch y 14 Female Heroes. Casi siempre interpretaba al villano, hombres brutales, silenciosos y temibles. No era el protagonista, pero el público jamás lo olvidaba. Sus músculos parecían esculpidos en piedra y sus movimientos transmitían una amenaza real. Cada aparición suya añadía intensidad y peligro a la pantalla. Sin embargo, el momento que definiría su vida llegó a principios de los años 70. Mientras filmaba un comercial de cigarrillos Winston, conoció a un hombre que estaba revolucionando el mundo de las artes marciales, Bruce Lee. La conexión entre ambos fue inmediata. Bruce admiraba la disciplina física de Bolo, Bolo admiraba la velocidad, filosofía y carisma de Bruce. Con el tiempo, aquella relación se convirtió en una profunda amistad. Bruce Lee compartió con él una enseñanza que marcaría su vida: desecha lo inútil y conserva lo que funciona. Una filosofía sencilla, pero poderosa. En 1973, Bruce Lee invitó personalmente a Bolo a participar en Enter the Dragon. Allí interpretó al despiadado luchador llamado Bolo, un personaje que se convertiría en un ícono del cine de artes marciales. La película fue un éxito mundial y terminó inmortalizando tanto a Bruce Lee como al propio Bolo Yeun. Pero el triunfo estuvo teñido de tragedia. Antes del estreno de la película, Bruce Lee murió repentinamente, dejando un vacío irreparable en el mundo del cine y las artes marciales. Bolo nunca olvidaría a su amigo. Durante años habló públicamente sobre la increíble habilidad de Bruce, asegurando que nadie podía derrotarlo en combate real. Podía terminar una pelea con una sola patada, recordaba con admiración. La amistad incluso trascendió generaciones. Tiempo después, Bolo trabajó junto al hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, manteniendo vivo el vínculo que había nacido décadas atrás. En los años 80, mientras la industria cinematográfica de Hong Kong cambiaba, Bolo Yeun decidió mirar hacia Occidente. Y Hollywood lo esperaba.
En 1988 llegó el papel que lo convertiría en leyenda internacional, el despiadado Chun-Li en Bloodsport, protagonizada junto a Jean-Claude Van Damme. Su interpretación fue feroz, intimidante y magnética. El combate final entre Van Damme y Bolo quedó grabado en la memoria de millones de aficionados al cine de acción. Con aquella película, las puertas de Hollywood se abrieron de par en par. Después llegarían producciones como Double Impact y Tiger Claws, consolidando su imagen como el guerrero invencible de Oriente. Para el público occidental, Bolo Yeung representaba fuerza pura, el rostro del Hércules chino. Hoy, a sus 79 años, Bolo Yeung vive lejos del ritmo frenético del cine. Ya no participa activamente en películas, aunque ocasionalmente aparece en eventos y reuniones de actores de aquella época dorada del cine de acción. Y aunque el tiempo haya pasado, su figura permanece intacta en la memoria de generaciones enteras. Porque algunos hombres interpretan villanos, pero otros se convierten en leyendas.